Carne Cruda es un programa libre de aranceles que se emite desde la República Independiente de la Radio. Aquí no pagas por escuchar, pagan los que quieren para que todos escuchen. Estos países me están llamando para besarme el culo. Están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato, haré lo que sea, haré cualquier cosa. Y luego veo a algunos republicanos rebeldes, ya los conocéis, que quieren colgarse la medalla y dicen, creo que el Congreso debe tomar el mando de las negociaciones. Déjame decirte algo, tú no negocias como yo negocio. Donald Trump tiene un plan para seguir controlando el planeta. Una guerra arancelaria con el mundo para que el mundo financie su reindustrialización, su déficit comercial y su deuda nacional. En unos instantes firmaré una orden ejecutiva histórica que impondrá aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíproco, esto quiere decir que lo que nos hacen a nosotros se lo hacemos a ellos. El pasado 2 de abril presentó un cuadro de aranceles que llama recíprocos, pero que no lo son. El cálculo de lo que quiere cobrar a cada país por sus exportaciones sigue una fórmula muy sui generis y nada rigurosa, que lo que pretende es coaccionarlos para negociar y reducir el déficit comercial con ellos. Es el plan del jefe de su Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miller, escrito como la tercera persona del verbo mirar en castellano. El más desconocido pero influyente economista de la nueva administración. Doctorado en Harvard y estratega en una firma de inversores, Miran escribió antes de trabajar para Trump un documento de 40 páginas titulado Guía del usuario para reestructurar el sistema comercial mundial. Y que el trumpismo ha tomado como una biblia. Básicamente se trata de un modelo para acabar con la globalización y los efectos negativos que ha tenido para la economía estadounidense. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, explotado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas. Es sangrante escuchar al imperio del saqueo quejándose de ser saqueado, pero es lo que hicieron los nazis, apelar al victimismo. El objetivo es acabar con 3 efectos nocivos de la globalización que el propio Estados Unidos impulsó. El primero, el déficit comercial. Estados Unidos importa más que exporta porque hoy su poder es más financiero que industrial y porque su moneda tiene un valor muy elevado al ser la divisa de cambio mundial. El segundo, relacionado con el primero, la desindustrialización debido a la deslocalización hacia países con mano de obra más barata, que ha provocado una caída en el nivel de vida de los trabajadores de los cinturones industriales donde se encuentran muchos de los votantes de Trump. Y el tercero, ligado al primero y al segundo, su gigantesca deuda debida al déficit comercial unido al gasto social, médico y sobre todo militar y a la baja recaudación fiscal. Ese balance negativo se compensaba con el flujo de capitales de vuelta a Estados Unidos a través de una de sus herramientas básicas. Los bonos del Tesoro, con los que se financia gran parte de la deuda y del poder militar estadounidense, por ejemplo, y con los que son el país con mayor flujo de capitales del mundo. Pero Trump cree que los inconvenientes superan con creces las ventajas y ha decidido darle la vuelta a su manera, por la fuerza. Quieren someter al resto de países porque consideran que son parásitos, como explicaba el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Cogieron nuestra industria, se la llevaron del país y nos pasaron la factura. Nos dijeron, tenéis que proteger a Corea, a Europa, a Japón, a Canadá, pero no os compraremos vuestros coches ni vuestra agricultura. Nos llevaremos vuestra industria del acero, del aluminio, del cobre, todo lo que necesita un país para ser fuerte y seguro. Y lo que dice el presidente Trump es que esta injusticia hay que remediarla. En la realidad alternativa del trumpismo, Estados Unidos da protección militar, nos compra de todo y no nos vende de nada. Y para darle la vuelta a esta visión, impone el plan arancelario de Stephen Miller, no confundir con el Stephen Miller que acabamos de escuchar. Se trata de una propuesta que pretende acabar con el déficit comercial y gracias a eso acabar también con el déficit fiscal y por tanto con la deuda, al tiempo que hacen que regresen las empresas deslocalizadas a las que convendría más fabricar en Estados Unidos que pagar los altísimos aranceles. 3 en 1, acabas con los 3 efectos nocivos de la globalización. La clave del plan es algo que parece antiintuitivo, depreciar el dólar. Miran cree que tener una moneda demasiado fuerte como el dólar es el principal inconveniente para vender fuera, para exportar. Con los aranceles pretende igualar las cosas. Que a los de fuera les cueste venderle a los estadounidenses al menos tanto como a los estadounidenses les cuesta venderles a ellos. Eso es una manera de depreciar el dólar. Pero además, el asesor de Trump tiene otra. Obligar a los países a pactar una bajada del dólar, como hizo Reagan en el 85, después de presionarles con aranceles, como está haciendo Trump ahora. Pero este plan tiene más riesgos que una partida de Minecraft. Para empezar, no solo tienes que conseguir que los países cedan, es que además lo que hizo Reagan funcionó al principio, pero luego fue un desastre por la importancia mundial del dólar y obligó a dar marcha atrás. Y para acabar, si el dólar cae también el valor de los más de 30 billones en bonos del Tesoro estadounidense que tienen
esos países y los inversores, que perderían valor. Esto podría llevar a una crisis mundial y a un posible colapso de Estados Unidos. Para esto, el bueno de Stephen Miran también tiene solución. De nuevo, obligar a los países, en este caso, a canjear sus bonos actuales con un interés a 30 años por bonos a 100 años o perpetuos, es decir, bonos sin ningún tipo de interés. No solo es ciencia ficción. Que acepten es que en economía ese canje de bonos tiene un nombre. Suspensión de pago, algo que Estados Unidos no ha hecho nunca. Ahora entendéis por qué Trump ha sacado la pistola de los aranceles, porque para que el plan funcione hay que obligar a los países a pasar por muchos aros. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general, escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Vamos a hacer accesible toda esta complejidad con un curso de aranceles para dummies, con un plantel de expertos insuperable. El primero de ellos es Esteban Hernández, corresponsal político del Confidencial, donde viene contando y analizando el plan de Stephen Miran en una serie de artículos, como el titulado ¿Por qué Trump nos ha dejado estupefactos? Lo que no supimos intuir. Querido amigo Esteban, crudos días. Buenos días. ¿Cuál es el plan que no supimos intuir y quién es su cerebro? ¿Quién es este Stephen Miran? Creo que más allá del personaje, es decir, lo que estamos viendo es un intento estadounidense, o sea, una respuesta estadounidense a un problema estadounidense, que es la pérdida de hegemonía. Y eso puede tener muchos instrumentos y muchas veces nos enredamos en elementos técnicos, económicos, ¿no? Y esto no va de eso, va de política. Es decir, lo que describe en ese plan de Stephen Miran, que hace un par de días insistió en él, ¿no?, en un discurso entre empresarios, son una serie de instrumentos que pueden variar. Es decir, lo que no va a variar son los objetivos. Es decir, Estados Unidos necesita continuar siendo tener la moneda de reserva del mundo, el dólar, ¿no? Y eso es innegociable. Necesita ser el ejército más poderoso del mundo y además está en una carrera por ganar la tecnología del futuro, que es el aspecto decisivo y es donde China de verdad está haciendo daño, ¿no? Para mantener todo esto, necesita o cree que necesita recomponer la pérdida de poder que ha tenido. Y esa pérdida de poder se recompone de muchas maneras, porque se ha insistido en lo que habéis contado, en la necesidad de que nosotros financiemos fortalezas estadounidenses. Pero esto también es un plan expansivo. Es decir, la industria estadounidense, la energía estadounidense, las armas estadounidenses, las finanzas estadounidenses y la tecnología estadounidense tienen una intención expansiva en el resto del mundo, comenzando por Europa, porque no vas a llegar a China ni a la órbita de influencia de China, ¿no? Bueno, estos son también instrumentos, ¿no?, para mantener el papel primordial de los estadounidenses, reforzando el interior y expandiéndote más hacia el exterior. ¿Y eso significa que va a empobrecer al resto del mundo o es simplemente una herramienta para negociar? Claro, es decir, todos estos planes siempre son relativos, ¿no? En el sentido de que depende de cómo respondan el resto de las potencias. No es lo mismo que enfrente de Estados Unidos ahora se alíen 100 países, ¿no?, que haya 100 países favorables ¿no?, y cedan ante Estados Unidos. Entonces esa respuesta, y particularmente va a ser importante la China y la europea, ¿no?, y la China sabemos cuál es, ¿no?, y la europea la desconocemos, variarán, ¿no?, el signo del plan que tengan. Si no hay una respuesta contundente, la respuesta es sí. Es decir, la ganancia de poder estadounidense es a costa de la pérdida de poder europeo, entre otros, ¿no? Y eso ocurrirá. Parece que Trump está buscando ambas cosas, presionar y empobrecer. Porque en la presentación de la fórmula para calcular los aranceles, esa fórmula tan sui generis, la Casa Blanca citó un artículo de un economista, atención, catalán, Pau S. Pujolas, de la McMaster University de Canadá, que defiende que la ganancia de la guerra comercial viene solamente a costa de empobrecer al vecino. La tesis es sencilla. Si yo le compro a usted productos y usted no me los compra a mí, yo puedo imponerle aranceles a usted, pero usted no puede imponérmelo a mí, de modo que yo cosecharé los beneficios de empobrecerlo a usted y usted no podrá hacer nada al respecto. Pero la administración Trump no ha querido ver la segunda parte de su investigación. La que dice que eso funciona para países con los que tienen mucho déficit comercial, como China o Canadá, pero no a largo plazo con otros
otros, como la Unión Europea, donde el ojo por ojo puede dejar a todos ciegos. Porque los aranceles pueden repercutir en primer lugar sobre los estadounidenses a los que Trump quiere proteger, pero a los que puede llegar a perjudicar. No es lo que piensa Stephen Miran, que cree que los exportadores no tendrán más remedio que asumir el coste porque son muy dependientes de lo que venden a Estados Unidos. Miran pone el ejemplo de una casa. El comprador, si le suben el precio, puede buscarse otra. Pero el vendedor no tiene más remedio que venderla. El problema de ese argumento es que una casa no se puede mover, un producto sí. Y para aclarar esta y otras cuestiones del plan, también hemos invitado a Juan Vázquez Rojo, que es doctor en Economía y profesor e investigador especializado en Economía Internacional en la Universidad Camilo José Cela. Crudos días. Muy buenos días. ¿Tiene razón Miran? ¿Los estadounidenses no pagarán por estos aranceles, pero el resto sí? Bueno, aquí hay muchas formas de verlo porque estamos en un periodo de extrema incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero en primer lugar es obvio que los aranceles los paga el consumidor estadounidense, eso siempre es así. Ahora bien, puede recaer, ¿no?, la carga del arancel también en el resto del mundo. Por ejemplo, ¿no? Miran, por ejemplo, pone un ejemplo del año 2018-19 en el que, por ejemplo, China devaluó su moneda, el yuan, y por lo tanto los productos entraban de forma más barata en Estados Unidos y en última instancia el consumidor pues tenía ese producto más barato, ¿no? Entonces, en este sentido el arancel recaía en última instancia en los chinos, ¿no? Este es un poco el argumento que plantea. Pero eso es lo que se llaman aranceles óptimos, ¿no? Cuando el que vende al final diversifica su producto para no repercutirlo sobre el consumidor y que el consumidor siga comprándolo. Pero esto puede ser así en algunos casos, no en todos. Pero esto es una forma también de poner encima de la mesa el argumento de que en cualquier circunstancia es digamos, una situación beneficiosa para nosotros. Si China devalúa, bien para nosotros porque los consumidores compran barato y encima recaudamos con el arancel. Y si no, que es lo que pone la alternativa, si se deja de comprar a China, lo que ocurriría es que se industrializaría el país, ¿no? Es decir, en vez de comprar solo a China, lo empezaríamos a fabricar dentro y eso pues mejoraría, por ejemplo, el empleo manufacturero en Estados Unidos y demás, ¿no? Es decir, es una forma también de plantear a futuro que cualquier escenario puede ser positivo. Ahora bien, no sabemos realmente qué va a pasar. Es verdad que ahora mismo pensar que con un 104% de arancel a China devalúe tanto la moneda como para compensar eso es muy, muy difícil, la verdad. Y el plan de, como estabas diciendo, reindustrializar Estados Unidos, ¿esta es la mejor manera de conseguirlo? Realmente, porque además eso lleva un tiempo, no se cambia de país una fábrica de la noche a la mañana. Claro, aquí, bueno, como decía Esteban, hay una parte más política que, digamos, no tiene en cuenta tanto el peso económico de esto y hay otra más también económica, ¿no? Es verdad que Estados Unidos es el gran demandante de bienes del mundo, no depende mucho de comprar al resto del mundo, y de un día para otro es imposible que Estados Unidos empiece a fabricar todo lo que le compra al resto del mundo. Para empezar, porque si miramos dentro de Estados Unidos ahora mismo hay prácticamente pleno empleo. Si ahora se quiere abrir una fábrica, si la fábrica ya estuviese construida, que esto llevaría tiempo, como comentábamos ahora, ¿de dónde se sacan los trabajadores? Es decir, a corto plazo es imposible sustituirlo. Por lo tanto, eso sí que es cierto, es muy difícil que se pueda, digamos, implementar esto sin que haya inflación, por ejemplo, en Estados Unidos. A largo plazo, pues no lo sabemos. Podría ser que, bueno, pues empezase a invertir en Estados Unidos, empezase a buscar mano de obra de otros sitios, por ejemplo, que venga del extranjero, lo cual ahora es difícil pensarlo, etcétera, ¿no? Pero a corto plazo realmente es muy difícil que haya una sustitución, ¿no?, de compras extranjeras por fabricación interna, ¿no? Si ese es el plan, esa es la teoría, pero ahora vamos a la práctica, porque todavía hay más humo que fuego. Pero algunos lugares del mundo ya han empezado a arder. Hoy hacemos el telediario desde la Bolsa de Madrid, sacudida por esa tormenta financiera que está afectando a los mercados de todo el mundo. Los aranceles han hecho que los mercados financieros hayan profundizado hoy en sus pérdidas de ayer. Esta bomba, lanzada el miércoles, le da un gran poder para negociar, pero la realidad ahora mismo es otra. Hoy la bolsa italiana y la española encabezan las pérdidas. La italiana ha llegado a perder un 7%, un 4,5% pierde el EBI. Entre el asombro y la parálisis, el mundo asiste a una caída histórica de la bolsa. En las 2 jornadas posteriores al Día de la Liberación, anunciado por Trump, más de 9 billones de euros se han evaporado en los mercados financieros de todo el mundo, el equivalente a la mitad de todo el PIB de la Unión Europea y más que la economía de toda Latinoamérica. Según Standard & Poor's, índice de referencia de la bolsa de Estados Unidos, Wall Street acumuló 3 caídas consecutivas del 4% por primera vez desde la Gran Depresión de 1929. Las grandes perdedoras son las tecnológicas, las llamadas 7 magníficas, que suman 1,5 billones de pérdidas. Apple, Google, Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft y Tesla. 5 de ellas acudieron a la toma de posesión del presidente estadounidense. Y se calcula que las 500 personas más ricas han perdido casi 500.000 millones de euros. A la cabeza de los perdedores están personajes acostumbrados a ganar. Mark Zuckerberg de Meta, Jeff Bezos de Amazon, Bernard Arnault del emporio de lujo que incluye a Louis Vuitton y en primer lugar
Elon Musk, la persona más rica del planeta y colaborador de Trump, que ha sido uno de los primeros en criticar el plan. Espero que finalmente se decida que tanto Europa como Estados Unidos pasen a una situación de arancel cero, creando así una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica. Musk ha escrito en su red social X que Peter Navarro, asesor de Trump y otro de los principales ideólogos de su política proteccionista, es un auténtico imbécil y más tonto que un saco de ladrillos. Y a esas críticas se suman más de una docena de legisladores republicanos que critican las tasas comerciales por el impacto sobre sus votantes. Medidas que han generado un golpe comparable al shock de oferta de la pandemia y que ha tumbado a otro de los supuestos compañeros de viaje de Trump, las criptomonedas. Despreciadas como valor refugio junto al oro y la plata, criptodivisas como Solana, Ethereum o Cardano han perdido en torno al 20%. Esteban, ¿qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que tenemos un problema que otros países del mundo han comenzado a resolver, ¿no? Por ejemplo, China siempre ha tenido un gobierno en el que la política estaba por encima de la economía, ¿no? Y hay otros países que cada vez son más influyentes, Arabia Saudí, Turquía, Israel, etcétera, que esto lo tienen bastante resuelto por un camino autoritario, ¿no? Y en Estados Unidos lo que estamos viendo, como en Europa, es la pelea entre las élites financieras y comerciales y las élites militares, energéticas, particularmente el mundo fósil, y parte de las tecnológicas. Porque, claro, el gran apoyo a Trump no fueron exactamente las Big Tech, que se sumaron después, sino fue el lado del Venture Capital, representado por Mark Andreessen, Peter Thiel, Alex Karp, que tenían un proyecto distinto de las grandes tecnológicas. Bueno, son dos élites que se pegan, ¿no? Y lo que estamos viendo es la resistencia de unas a la acción de otras. Claro, en Europa nosotros en general estamos vinculados a la esfera demócrata y por lo tanto más ligada al comercio y a las finanzas, ¿no? Y lo que se está imponiendo en Estados Unidos es otra cosa. Entonces toda esta agitación dentro y fuera del Partido Republicano, si os fijáis, hemos visto muchas refutaciones al plan de Trump, pero básicamente han venido desde gente con dinero, ¿no? Millonarios, o miembros de la administración Obama, ¿no? Lawrence Summers, Larry Summers, todo ese tipo de gente, ¿no? Pero el pueblo americano no ha dicho nada todavía, porque no tiene un papel en esto aún, ¿no? Lo que estamos viendo son dos facciones que defienden sus intereses y que se están peleando ahí. Y hasta que esto no se resuelva, no tendremos un panorama relativamente aclarado, ¿no? Pero siendo las tecnológicas las más afectadas, ¿qué puede ahora hacer Silicon Valley? Pueden decir, oh, perdón, no, éramos demócratas. Bueno, tiene una situación un poco complicada porque están, ¿no?, en medio de saber que tienen que apoyar a esta administración, porque al final quieren sacar rédito. El caso de Elon Musk es muy claro, pero también saben que pues tienen que asumir una parte de las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, podemos pensar en Apple. Apple al final, sus chips los diseña en California, pero se fabrican en Taiwán, después el teléfono se ensambla en China, ahora están intentando desplazarse a India. Es decir, tiene una red creada, ¿no?, de las cadenas de suministro a nivel global que no se puede romper, se puede romper, ¿no?, pero no se puede desarmar de forma organizada en 2 días y llevar toda esa producción a Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que hay una contradicción entre la parte más económica, como decía Esteban, y la política, y que van a tener que confrontarse en muchas ocasiones, y eso va a ser el resultado del nuevo orden internacional, ¿no? Una parte va a perder, una parte incluso económica, esa parte más de buscar la eficiencia y la rentabilidad va a verse mermada, y por encima va a pasar la parte de la seguridad nacional, la seguridad del suministro, la seguridad de la fabricación, que ahora está ya ganando terreno a esa eficiencia económica que veíamos pues desde los años 80 hasta hace poco, y ahora ya pesa más esa parte de seguridad nacional, etcétera. Sí, pero fijaos en el enredo, porque las tecnológicas, las grandes y las de Venture Capital, tienen una oportunidad de desarrollo enorme ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque hay elementos de seguridad presentes, y esto está pasando en el Reino Unido, por ejemplo. Es decir, la solución a la mala gestión de los servicios públicos es la gestión de las tecnológicas a través de algoritmos. Esto tiene un desarrollo comercial grande, ¿no? La eficiencia energética ocurrirá igual. Es decir, la reindustrialización, las fábricas tienen un componente automatizado muy elevado, ¿no? Ahí las tecnológicas van a jugar un papel. Es decir, hay un ámbito de desarrollo económico que a las tecnológicas les beneficia. Es decir, otra cosa es que sean actores como Microsoft o que sea Palantir, ¿no? Pero ahí van a jugar un papel decisivo. Por lo tanto, en la medida en que les convenga, en que ese papel les pueda beneficiar y les va a beneficiar, se vincularán al poder político para desarrollar soluciones económicas. Claro, Juan, pero este shock tan bestial que ha sufrido la bolsa, ¿nosotros nos afecta de alguna manera? ¿Cómo tenemos que leerlo?
Bueno, realmente el shock de la bolsa realmente es porque los accionistas sacan de ahí, ¿no?, su dinero, porque creen que esas empresas en los próximos meses o incluso en los próximos años van a tener menores beneficios, por eso retiran de ahí el dinero, ¿no? Es una apuesta y porque creen también que la acción va a caer. Entonces es, digamos, una anticipación de lo que puede venir a nivel más macroeconómico. De todas formas, yo creo que lo más grave, y hoy y ayer se está viendo en los mercados de deuda de Estados Unidos, porque al final la deuda estadounidense siempre ha actuado como valor refugio. Y lo que estamos viendo hoy por la mañana, y esto es, digamos, lo más paradójico, es que siempre, habitualmente, el dinero del mundo, en momentos de crisis, huye hacia Estados Unidos. Y ahora está pasando lo contrario. El dinero está huyendo de la deuda de Estados Unidos. Es decir, hay que esperar, obviamente, y hay que dar semanas, meses incluso a esto, pero podría ser que la deuda de Estados Unidos deje de ser ese activo refugio y pues los inversores, los bancos centrales, los fondos de inversión dejen de confiar tanto en ese apartado financiero de Estados Unidos. Ya digo, es algo, porque estamos en un momento de mucha volatilidad, que hay que esperar y hay que darle tiempo, pero ahora mismo encima de la mesa también está la hegemonía del dólar, ¿no?, en discusión. Bueno, eso era parte también del plan, ¿no? Lo de la deuda, obligar al resto de países a financiar esa deuda precisamente para acabar con ella. Vamos a salir de Trumplandia para hablar de las reacciones de los principales polos económicos del mundo. Sí, viajamos a Bruselas, donde llevan meses intentando negociar con este nuevo Estados Unidos. Estamos listos para negociar con Estados Unidos. De hecho, les hemos ofrecido aranceles cero para productos industriales, como ya hemos hecho con éxito con otros muchos socios comerciales. Lo recordaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas ofreció a Estados Unidos no gravar los productos industriales después de que Trump anunciara los aranceles del 20% a todas las mercancías europeas que entran en vigor hoy. Ante la negativa del presidente estadounidense a negociar, ayer el portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill, recordaba que Europa cuenta con el instrumento antichantaje comercial creado precisamente tras el primer mandato de Trump, que prevé medidas extraordinarias como restricción de importaciones y de exportaciones. El gran bazooka aún es una opción, pero esperamos no tener que usarlo para evitar un Big Bang. Hablemos. Por el momento, los 27 aprueban hoy el primer paquete de aranceles, que serán del 25% y que entrarán en vigor en 3 fases, el 15 de abril, el 16 de mayo y el 1 de diciembre. Afectarán a productos made in USA, como salchichas o tabaco, pasando por ropa interior o mantequilla de cacahuete, aunque repercutirán sobre todo en minerales, maquinaria, electrónica y las almendras. Muy importante las almendras. La elección no es inocente, ahí dentro hay símbolos norteamericanos como los Levi's, la Harley Davidson, o bienes que proceden de estados republicanos como la soja o la madera. Para hablar de esta respuesta de Europa, hemos llamado a Lina Gálvez, que es eurodiputada por el PSOE y miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Lina, crudos días. Crudos días. Muy crudos, sí, muy crudos. Estos primeros aranceles harán a Trump negociar. ¿Qué mensaje se lanza a Estados Unidos con estos productos en concreto? Bueno, lo habéis dicho vosotros mismos, los productos están muy elegidos, son productos que tratan de minimizar el daño que se pueda generar en Europa y de maximizar en ese sentido el daño que se puede hacer, sobre todo a algunos estados. Los aranceles, por mucho que sean, si son lineales, pues depende de lo que se busque, van a ser más lineales, pueden ser más específicos. Normalmente cuando son más específicos no es una cuestión tanto de maximizar ingresos, sino principalmente o bien de tenerlo como una arma de negociación o bien también de saber a quién se está atacando. Y en este sentido, como hay una especialización sectorial que también es territorial, pues efectivamente está muy orientado a aquellos estados que están apoyando en mayor medida o que históricamente han apoyado en mayor medida a los republicanos y a Trump, y que pueden suscitar una crítica interna por parte de sus filas. Pero bueno, esto tampoco quiere decir mucho, porque ayer se ha hablado mucho, hoy se está hablando mucho de sus declaraciones de que los otros países me están besando el culo porque quieren negociar conmigo, y quizás se ha hablado menos de otra parte del discurso donde dice que ya sé que tengo aquí unos republicanos, pero ellos no saben gestionar las crisis, ¿no? Ninguneando total y absolutamente una institución tan democrática como es el Congreso, ¿no? En este caso el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, él mismo parece también estar desligándose bastante
de las críticas internas de los republicanos. Lo que hemos hablado con algunos de ellos, por cierto, están empezando a criticar, pero tienen mucho miedo en hacerlo públicamente. Lina, nunca hay que entrar en el matonismo y las provocaciones de Trump y ese tipo de mensajes como el que citabas. Mi pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer Europa? ¿Entrar en la guerra de aranceles o también tiene otras opciones? ¿Buscar otros mercados? Por ejemplo, diversificar nuestra oferta. Bueno, yo siempre digo que el matonismo siempre favorece al matón. O sea, que si yo entro en una pelea de barrio, el matón me va a dar por todos lados, porque estoy jugando con sus reglas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no nos interesa también comportarnos de manera matonista, pero sí poner sobre la mesa nuestra fortaleza. Ahora bien, nuestra fortaleza depende de nuestro talón de Aquiles, que es la unidad. Mientras nos mantengamos unidos, nos puede ir bien. Podemos negociar a pesar de que tenemos unas interrelaciones con Estados Unidos que son amplísimas en muchísimos sectores, ¿no? Vosotros habéis mencionado el mecanismo anticoerción, tenemos también el estatuto de bloqueo, también ir a por los servicios, que es donde principalmente se le puede hacer más daño, donde nosotros tenemos déficit con respecto a lo que nos vende Estados Unidos, sobre determinados servicios digitales, si queremos todavía afinar un poquito más, o, por ejemplo, también con la contratación pública, ¿no? Pero bueno, estos serían ya, digamos, distintos botones que se podrían ir avanzando. El de la diversificación es uno que ya hemos empezado, es uno en el que llevamos tiempo trabajando y además, bueno, pues se han firmado varios tratados de comercio. Hay, por ejemplo, un tratado de comercio que podría fortalecernos mucho, aunque tiene muchas críticas internas, como es el de Mercosur. Críticas internas, me refiero a algunos países que no son muy propensos a ese tratado, como puede haber sido hasta ahora el caso de Francia, pero que nos proveerían de algunos productos que sí que son sustitutos de importaciones que realizamos desde Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido nos empoderaría y nos beneficiaría. Y, por supuesto, las alternativas y la diversificación es algo con lo que se lleva tiempo trabajando, pero no lo tenemos a nuestra disposición en todos los productos y, sobre todo, y esto es muy importante, en todos los servicios. El portavoz hablaba de generar un Big Bang. ¿Qué pasaría si activamos ese bazooka del que hablaba? Bueno, pues entramos en las guerras comerciales que bueno, también lo está haciendo China. Y insisto, nuestra interrelación con Estados Unidos es muy profunda y podría perjudicarnos también a nosotros. Obviamente entraríamos en una guerra, como en cualquier guerra, y no solamente estaríamos perjudicando a Estados Unidos, sino también estaríamos perjudicando a los intereses de Europa. Y a mí aquí, quiero ser muy clara también en este sentido, no nos afectaría a todos por igual. Y no me refiero ya solo a todos los países por igual, me refiero a todas las personas por igual. Normalmente hay un libro muy famoso que dice que las guerras comerciales son también guerras de clase. Y en ese sentido, bueno, pues afectaría más pues, a aquellas personas que están en una situación más vulnerable, porque evidentemente la inflación sería posiblemente uno de los efectos que esta guerra comercial tendría. Y bueno, ya sabemos que eso no afecta igual a todas las personas. Y sabemos además en qué áreas, en qué sectores de la producción podría haberse afectado más Europa y especialmente España. Bueno, pues en aquellos, ahora mismo, con lo que tenemos, que son digamos, los aranceles que nos han impuesto, pues aquellos sectores con los que exportamos más, ¿no? Por ejemplo, el sector agroalimentario se puede ver bastante afectado. Yo que soy andaluza, pues el aceite de oliva puede verse, con lo que se te están pegando un tiro en el pie, porque aquí no estamos hablando de sustitución de importaciones, no se van a poner ahora a sembrar olivos, ¿no? Estamos hablando de encarecer un producto que es un producto además sano y que vendría muy bien a una sociedad que tiene bastantes problemas de salud pública. Por tanto, no estamos hablando de aranceles que van vinculados a la sustitución de importaciones, porque además, para realmente hacer una política de sustitución de importaciones, tendrían que
poner en marcha otras medidas que van bastante en contra de lo que están haciendo, porque normalmente cuando tienes una política de sustitución de importaciones hay una ayuda pública a los sectores que quieres ayudar a que mejoren su producción nacional. Y yo no veo a esta administración pública norteamericana, que precisamente lo que está haciendo con Musk y sus colegas es reducir el gasto público, que está bajando los impuestos a los más ricos, por tanto, también reduciendo los ingresos públicos, poniendo dinero a ayudar a determinados sectores. Desde luego no parece que esto sea el caso. Por tanto, es muy posible que todo esto sea, sobre todo, un arma de coerción, de coacción. Vosotros habéis utilizado incluso el mafiosismo, incluso habéis utilizado la lógica imperial del tributo, ¿no? Efectivamente, aquí, como ha dicho uno de los compañeros que ha hablado antes, hay una pérdida de liderazgo y que están intentando pues recuperarla, a lo mejor no de la mejor manera posible. Claro, esa mejor manera posible posiblemente no es cortoplacista, que es lo que necesita Trump para mantenerse también en el poder, él o su sucesor, que como habéis dicho tiene nombre de pistolero, J.D. Vance, ¿no? Pues están entrando en esta guerra, posiblemente con un error de cálculo muy grande, porque el mundo ya no es el de los años 80, cuando habéis hecho también referencia a Reagan, ¿no? Él puso los acuerdos de Plaza de 1985, son los que hacen que Toyota abra la primera fábrica de coches en el año 86 en Estados Unidos. El mundo es muy diferente, el poder está mucho más distribuido y, por tanto, creo que se están equivocando, aunque coincido también con las personas que me han precedido, que todo va a depender mucho de la respuesta que se dé y de qué alianzas se establezcan. Yo estos días he tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrevistarme tanto con empresas norteamericanas como con embajadores de Japón o de Corea del Sur, que lo tienen clarísimo, que tenemos que mejorar las alianzas, y las empresas norteamericanas, he tenido la sensación, grandes empresas norteamericanas, que están hasta más asustados de lo que estamos nosotros, porque gran parte de las pérdidas, sin duda, van a sufrirlas ellos, que han sido los grandes beneficiarios de este orden mundial que ahora quieren cambiar. Es posible que Trump esté hablando más internamente intentando hacerla una cuadratura del círculo que veo difícil que pueda darse, ¿no? Porque este informe también que habéis mencionado al principio de su ideólogo, pues desde el punto de vista económico no se sostiene. Incluso economistas ortodoxos, no vamos a decir ya heterodoxos, no lo sostienen, y a veces pienso que había que vincularlo al debate sobre la calidad de las universidades, ¿no? Porque si este señor es doctor por Harvard, pues hay que repensarse también muchas cosas. Pues déjame preguntarte, antes de despedirte, que sé que tienes que marcharte, por la respuesta de España. Las medidas arancelarias, medidas proteccionistas, suponen un coste económico, en primer lugar, para el país que las impone, pero también, en este caso, al ser generalizadas para la economía mundial. Y lo hemos visto en la reacción de los mercados, que esta es la interpretación que están haciendo ahora mismo todos ellos. De hecho, desde analistas prestigiosos como Krugman, Blanchard, Summers o también... El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciaba ayer que el Consejo de Ministros daba luz verde a un real decreto para hacer frente a los aranceles de Trump. Un plan que contempla 14.100 millones de euros en ayuda, de los que 7.400 serán de nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes. Un plan que ha traído un acercamiento inédito en esta legislatura. Creo que es nuestro deber, como primer partido de España, contribuir a articular una estrategia de país. Aunque Feijóo ha exigido modificaciones en el decreto, mantiene las negociaciones con el gobierno, y mientras el presidente Pedro Sánchez se encuentra de viaje por Vietnam y China, dos de los países más perjudicados por la estrategia de Trump, porque son de hecho dos de los países que fabrican muchos de los productos que se venden en Estados Unidos. Lina, ¿qué efecto pueden tener brevemente este paquete de medidas? Bueno, muy brevemente, el comercio internacional es competencia comunitaria. Por tanto, el gobierno de España tiene que hacer exactamente lo que está haciendo, poniendo un paquete de medidas para paliar los efectos que los sectores que sean más afectados pueda tener estas medidas. Y luego ayudar a las empresas españolas también a buscar
mercados alternativos, que es precisamente lo que está haciendo, y proveedores alternativos, que es lo que está haciendo, y mercados alternativos, que es lo que está haciendo ahora mismo el presidente Pedro Sánchez con su visita a China y a Vietnam. También, de paso, me gustaría decir que lo mismo, si hablamos de estrategia de país, nos vendría bien, ya que las cosas están cambiando mucho, tener nuevos presupuestos que puedan apoyar esa estrategia de país. Así que yo le recomendaría al señor Feijóo que probablemente una estrategia de país en la que él fuera útil entraría o empezaría precisamente pues siendo un poquito más responsable en la política nacional y dejando de polarizar tanto allí y aquí. Lina Gálvez, miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo por el Partido Socialista, muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. Gracias. Vuelvo aquí a la mesa con Juan y con Esteban. ¿Qué opináis de la reacción controlada pero contundente de Europa? Yo creo que no nos terminamos de tomar en serio que estamos en una nueva época y por lo tanto no somos capaces de articular una nueva mentalidad, ¿no? Criticar por ejemplo, ¿no? La falta de rigor técnico de las medidas de Trump dice mucho más de nuestra ingenuidad, ¿no? que de sus errores. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora mismo en un momento territorial, estamos en un momento de imperios y todos los países importantes que nos rodean, cualquiera, ¿no? desde Estados Unidos hasta China, pasando por Rusia o Turquía, me da igual, ¿no? son estados. Europa no es un estado, ¿no? Y por lo tanto no tiene los instrumentos que le permiten construir sus fortalezas porque no es un estado. Luego, si quieres competir en el ámbito internacional, y competir significa también negociar con Trump lo que sea, tienes que dotarte de esas fortalezas. Es decir... El mecanismo por ejemplo, antiextorsión, ¿no sería uno de esos mecanismos, esas fortalezas? No, porque, o sea, sí, también, pero no solamente eso, es decir, lo que Peter Navarro dice hace un par de días es, el problema no son los aranceles, son las barreras no arancelarias. Y las barreras no arancelarias que describe son cualquier cosa, desde desarrollar tu industria hasta tu política monetaria, ¿vale? Bien. Luego, están intentando cambiar las reglas en general. Es decir, Europa o da pasos en la línea de integración, unión de capitales, deuda común, unión fiscal... Mercado común, que he dicho yo al inicio del programa. Mercado común, industria propia, etcétera. O hace eso, ¿no? O no tendrá nunca los instrumentos de un Estado para competir en un momento territorial. Y esa es una opción. Y la otra, porque no hay más que estas dos, es que nos vayamos disgregando. Es decir, que las capitales europeas cada vez exijan más libertad respecto a Bruselas. Empezando por Berlín. Lo primero que han hecho los alemanes han sido conseguir que decaiga la regla fiscal, ¿no? Esa sacrosanta, que era sacrosanta hasta que a ellos les ha convenido que decayera. Claro, si la recuperación europea es tan desigual como la de 2008, porque Alemania puede invertir dinero en su economía y nosotros no, tendrá los mismos efectos. Es decir, más contestación hacia Europa y más nacionalismo. Y estas son las dos opciones que tienes. O vas hacia adelante o vas hacia atrás. Mientras no hagas eso, da igual la respuesta que le des a Trump. Trump tiene las de ganar ahora porque tú vendes mucho más allí que ellos aquí. Y porque además es el país que tiene el mayor ejército, la moneda de reserva, etcétera. Tiene muchas armas. Luego te fortaleces y cobras músculo o pierdes. Desde ese punto de vista, aquí hemos hablado en otras ocasiones de que los aranceles no son negativos en sí mismos, pueden ser una herramienta política muy eficaz, por ejemplo, penalizando a países que incumplen los acuerdos climáticos. Y por otro lado, también hemos dicho que Europa ha descuidado su potencia industrial, investigadora y tecnológica. ¿Esta crisis puede ser una oportunidad? Sí, a ver, es cierto que, digamos, la Unión Europea y la Eurozona en general maduró en un contexto donde el multilateralismo, los acuerdos de libre comercio, ese tipo de integración era la que lideraba, entonces crece ahí, es una potencia un poco herbívora en ese sentido, pero tiene que adaptarse a un mundo que es carnívoro ahora mismo, es decir, que va a la contra totalmente, y eso es muy difícil, estamos hablando de no un Estado, sino un grupo de Estados. Es muy difícil coordinar esta respuesta y adaptarse a este medio. Es verdad que en los últimos años, en la crisis del COVID, en la guerra de Ucrania, hemos visto que hay cierta readaptación a este medio, pero es lenta, es difícil, y es verdad que ahora hay una oportunidad para volver a empujar de nuevo en esa dirección. Por ejemplo, una alternativa que podría plantearse encima de la mesa es que si ahora el dólar
deja de ser o pierde parte de ese rol de moneda hegemónica, de moneda de reserva, plantear el euro como alternativa, crear, como comentabais ahora, ¿no? Digamos, un mercado mucho más integrado y pues emitir deuda conjunta, dar activos de reserva para que el resto del mundo pueda ahorrar en euros, etcétera, ¿no? Y esto que sea una herramienta de poder también a nivel internacional, ¿no? Y Europa y especialmente España son países donde se montan parte de las piezas que luego acaban siendo objeto del producto final. ¿Esto de qué manera nos afecta y de qué manera podría ser una potencialidad? Claro, obviamente España exporta productos, por ejemplo, como aceite a Estados Unidos, pero también exporta partes, y después hay partes de automóviles, por ejemplo, que exporta a Alemania, y después de Alemania se exportan a Estados Unidos. Es decir, que directa e indirectamente afecta a la industria española y en general a la industria europea. Una cuestión también que se puede plantear encima de la mesa, que Europa y sobre todo Alemania ha dependido mucho de reprimir los salarios internamente para abaratar las exportaciones al resto del mundo, es pues precisamente impulsar la demanda interna, impulsar los salarios, impulsar la inversión para que dentro de Europa seamos más fuertes y no dependamos tanto del exterior, ya no solo las alianzas que hablábamos antes, pero esa es la clave también que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Tú decías, de hecho, Esteban, en uno de tus artículos, que Alemania lo que ha hecho es el poder industrial derivarlo al tesoro americano. O sea, la inversión se ha ido no en hacer crecer a los europeos, sino en hacer crecer la economía estadounidense. Bueno, fue mucho más terrible. Quiero decir, metieron el dinero en los CDOs y CDS estadounidenses. Quiero decir, metieron el dinero en lugar de su propia economía, la economía europea, en la ruleta rusa de la subprime. Y perdieron dinero. Y al final, qué curioso, lo acabamos pagando los españoles. Es decir, el rescate de las cajas tuvo que ver con los inversores alemanes en las cajas que tenían un roto, los bancos alemanes, que a su vez tenían un roto con Estados Unidos. De toda esa interconexión fue producto de un solo error: no meter el dinero en la economía productiva y jugártelo en el casino, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque hasta ahora Europa ha sido continuamente reactiva. Nos surgía un problema, tenemos que arreglarlo. En todas las crisis, da igual que fuera el COVID, que la perturbación de la cadena de suministros, decíamos, esto que no tenemos, ya no lo tenemos, entonces vamos a... Y lo vemos ahora, hay que ayudar a los... Es el momento de construir. O sea, no es el momento de reaccionar, es el momento de actuar, ¿no? Y actuar quiere decir construir cosas. Y en muchos sentidos, quiero decir, España, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué fortalezas tiene? Bueno, nosotros, al menos con las energías renovables, podemos tener una fuente significativa de energía barata, ¿no? Pero eso tienes que construirlo. Y tienes que aprovechar esa fuente para hacer algo más que meter centros de datos, ¿no? Porque los centros de datos, al final, eres un granjero de los datos que recolecta otro, ¿no? Bueno, tiene que servirte para algo productivo, pero eso requiere una mentalidad estratégica, requiere una mentalidad a medio plazo que este gobierno no tiene, que la oposición no tiene y que el conjunto de Europa tampoco tiene, de momento. Terminemos hablando de la reacción de la fábrica del mundo. Nos vamos a China. Si Estados Unidos desprecia los intereses de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en entrar en una guerra arancelaria y comercial, China luchará hasta el final. Esto aseguraba este martes un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, en lo que ya se parece más a una partida de póker que a un diálogo internacional. A ver si podemos explicarlo bien. Cuando llegó a la Casa Blanca, Trump subió un 20% los aranceles. China respondió con un 15%. Entonces Trump lo volvió a subir hasta el 54%. China subió la apuesta hasta el 34%. Entonces Trump dijo, si no dan marcha atrás, lo subiré hasta el 104%. Para analizar la reacción de China y las implicaciones de todo esto en el comercio global, queremos sumar a otra experta. Es Judith Arnal, economista y abogada e investigadora principal en el Real Instituto Elcano. Judith, crudos días. Crudos días. Sí, muy crudos. ¿Qué implica esta reacción de China y ese arancel total de Trump que entra hoy en vigor? Bueno, Estados Unidos realmente ha declarado la guerra comercial a todo el mundo. Y estamos viendo cómo distintas potencias geopolíticas están reaccionando de manera diferente. Por ejemplo, Japón ha decidido seguir el enfoque transaccional de Donald Trump. Creo que han entendido el mensaje de que esto básicamente va de negociar y entonces han corrido a negociar con la administración estadounidense y de hecho Donald Trump les ha dicho que él va a valorar muy positivamente esto. Sin embargo, China creo que ha mostrado un orgullo mayor y lo que han dicho es, bueno, tú me pones aranceles del 34%,
Pues yo te pongo exactamente los mismos aranceles. Hemos visto que todo parece que acaba con un tipo arancelario del 104% para China. Entonces, China en estos momentos lo que está haciendo fundamentalmente es lanzar un mensaje de calma a su población. Así interpreto lo que sucedió durante el fin de semana, y creo que el motivo para lanzar este mensaje de calma reside en que hasta este momento el principal problema de la economía china residía en la debilidad de su demanda interna. Un consumo privado muy débil, que además se veía dificultado por una crisis inmobiliaria que se está contagiando al sector financiero. Entonces, en este contexto, yo creo que las autoridades públicas chinas lo que han querido transmitir a la población es: esto está bajo control, no pospongáis decisiones de consumo o inversión para evitar una ralentización de su economía. Y en el lado exterior, pues básicamente China lo que está haciendo es confrontar la situación de Estados Unidos. ¿Cómo puede acabar esto? Pues francamente estamos viendo cómo están reaccionando los mercados financieros. Es decir, los datos económicos más duros, pues en términos de creación de empleo, de PIB, van a tardar más tiempo en llegar y puede que incluso funcionen con algo de retardo, pero los mercados financieros funcionan de manera inmediata. Entonces estamos viendo las caídas en las bolsas, que son propias de momentos de incertidumbre, y más incertidumbre autoinfligida por parte de la administración Trump, como es el caso. Pero lo que estamos viendo además es potencialmente un cambio de paradigma. En momentos de incertidumbre lo que se suele registrar es una huida hacia denominados activos refugio, como el oro, el dólar estadounidense o la deuda pública estadounidense. Y lo que estamos viendo es que, si bien el precio del oro está en máximos, el dólar estadounidense se está depreciando y los precios de la deuda pública estadounidense están cayendo. Y alguien puede decir, bueno, es una cuestión de estas sesiones, pero lo que vemos es que el dólar estadounidense lleva depreciándose desde comienzos del año. Se ha depreciado en torno al 7% con respecto a divisas como el euro o el yen. Entonces, aquí puede que estemos asistiendo a los inicios de una erosión de pilares fundamentales del sistema financiero global, como son el dólar estadounidense como moneda de reserva global y el dólar estadounidense como activo libre de riesgo por excelencia. Bueno, eso es lo que Stephen Miran, en el proyecto que hemos presentado, quería, ¿no? Que se deprecie el dólar precisamente para que los estadounidenses puedan vender más fácilmente fuera. Quiero decir, esa es una parte de la historia, es decir, al final las monedas tienen tipos de cambio porque responden a valores económicos fundamentales, pero realmente esto es no entender cómo funcionan las cadenas de valor globales. Es decir, lo que puedan ganar con una depreciación del dólar, claramente lo van a perder con el encarecimiento que va a haber en los precios de las distintas manufacturas. Por poner un ejemplo, el iPhone 16 Pro tiene una cadena de valor bastante globalizada, y no solo en Estados Unidos, sino que también en Taiwán, Japón o China. Y hay un análisis bastante interesante que ha llevado a cabo un cómputo de cuánto se incrementaría el coste de producción de un iPhone 16 con los aranceles que ha establecido la administración Trump, y se encarecería un 54%, pasando de algo menos de $600 a $900. Entonces, por mucho que se deprecie el dólar, ese incremento que va a haber en el coste de producción de las distintas manufacturas no se va a poder ver compensado. Y por supuesto esto es teniendo en cuenta que el resto del mundo sigue un enfoque transaccional y que quieren negociar. Ahora supongamos que el resto del mundo decide adoptar medidas de represalia y deciden extender esas medidas de represalia a los servicios, porque de momento estamos hablando de aranceles fundamentalmente a las manufacturas, que es donde reside el desequilibrio comercial de Estados Unidos, en manufacturas. Pero Estados Unidos presenta un superávit comercial con respecto al resto del mundo en materia de servicios. Entonces, ¿qué pasa si el resto del mundo ahora responde con medidas de represalia afectando a los servicios? Por supuesto, tendría un impacto muy disruptivo sobre el conjunto de la economía global, pero una pretendida depreciación del dólar no compensa en absoluto estos efectos económicos. ¿Puede haber marcas, Judith, que decidan repercutir las consecuencias de esa subida a mercados más pobres o más pequeños para salvar mercados que sean esenciales, principales, como el estadounidense?
Bueno, esto ya será una cuestión de cada empresa, de lo que decidan. Yo no descarto que haya una estrategia de discriminación de precios, es decir, que discriminen en función del mercado y decidan repercutir de manera más que proporcional el incremento de costes en unos mercados que en otros, pero me cuesta mucho saber cuál va a ser el criterio. Desde luego, si deciden repercutirlo de manera más que proporcional en mercados más pobres, si estamos hablando de bienes no esenciales o bienes para los que existen otros productos sustitutivos, como es un teléfono móvil, pues realmente puede acabar siendo no rentable para la empresa. O sea, en concreto, pues un teléfono móvil puede tener muchos sustitutivos más baratos. Entonces, si deciden repercutir de manera más que proporcional el incremento de los costes de producción en países con menor poder adquisitivo, pues claramente eso va a tener un impacto sobre la demanda. Judith, y esta situación está trayendo acercamientos inesperados. 3 rivales históricos como China, Japón y Corea del Sur se han reunido por primera vez en 5 años para intentar alcanzar un acuerdo comercial de alto nivel que promocione el comercio regional y mundial. ¿Esto puede ocurrir a escala global, que de repente se reconfigure por completo el orden mundial? Desde luego, la estrategia de Donald Trump a mí me cuesta mucho entenderla, por un lado, por el efecto profundamente disruptivo que tiene sobre las cadenas de valor globales, y en segundo lugar, porque está declarando la guerra a todo el mundo. Entonces, realmente está poniéndose en una situación de prescindir completamente de cualquier aliado. Entonces, en una situación así, pues es normal, efectivamente, que empiece a haber alianzas que incluso uno no cabía esperar. Dicho esto, desinvertir lleva tiempo, es decir, mover las cadenas de producción de un país a otro es algo, en primer lugar, que puede que no sea eficiente en términos económicos, porque si no, ¿por qué estaba esa parte de la cadena de producción en primera instancia en ese país? Y que lleva tiempo. Entonces, sí que creo que desde luego vamos a empezar a ver alianzas entre países que no se esperaban, y puede que empiece a haber cambios en las decisiones de inversión, sobre todo para diversificar más. En cualquier caso, lo que yo creo que hay que evitar, y es por eso muy importante mantener negociaciones no solo con Estados Unidos, sino con otras áreas económicas del mundo, hay que evitar meternos en una guerra comercial de todos contra todos. Es decir, si ahora, por ejemplo, la Unión Europea viera sus mercados inundados por productos chinos y de otras áreas económicas a precio de derribo porque han visto su acceso restringido al mercado estadounidense, pues podría haber la tentación aquí de adoptar medidas de protección comercial. Entonces, precisamente creo que tenemos que evitar encontrarnos en ese escenario, y por eso es muy importante la coordinación ahora a nivel global. Pues cuando los escenarios vayan cambiando, esperamos volver a encontrarte aquí, porque ha sido muy interesante escucharte. Judith Arnal es investigadora del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. ¿Y sabéis por qué no tenéis que pagar aranceles para escuchar Carne Cruda? Porque hay productores que ya pagan para que esto exista. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Me llamo Alice y soy portuguesa. Os descubrí hace menos de un año y desde entonces supe que erais la pieza que faltaba en mi vida. Os escucho todos los días y me encanta viajar con vosotros al pasado, perderme en emisiones anteriores y enterarme de cómo vivieran ciertos momentos. Me conmueve veros alzar la voz contra el genocidio de nuestros hermanos palestinos en un mundo tan inquietantemente callado que parece estar convirtiéndose en una distopía terrorífica de sí mismo. A Javier quiero decirle que estoy absolutamente fascinada por su integridad y su vitalidad. Siento que sus causas tremendamente humanas, su voz irreductiblemente insumisa y su curiosidad apasionada y jovial me representan. Ojalá nunca te calles, Javier. Eres un titán, productora desde ayer, militante y enamorada de vuestra gloriosa carnicería. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la telefonía ética y sin ánimo de lucro que cuida de las personas y del planeta. Entra en nuestra web y descubre nuestras tarifas de fibra y móvil. Somos Conexión, telefonía consciente.
Alice, tú sí que nos representas y creo que representas a muchos y muchas de los que escuchan este programa. Gracias por esas palabras. Te voy a llamar Titán a partir de ahora. Titán. Bueno, el Titán estadounidense está haciendo mover las columnas del templo. Yo te contesto lo que quieras, Titán estético, con esa camisa que llevas. Gracias, Esteban. Mira, el templo se puede venir abajo, la globalización puede acabar. ¿Eso puede ser una oportunidad para un mundo mejor? La globalización está rota. Lleva rota tiempo y hemos certificado su final ahora, ¿no? Es verdad que ahora todos, me incluyo, claro, decíamos, Trump busca esto, o Estados Unidos quiere lo otro. Obviamente ninguno de nosotros hablamos con Trump, ¿no? Uh-huh. Y si tuviera algo que contarnos, nos lo contaría a nosotros, ¿no? Con lo cual, todo lo que hacemos son pronósticos, anticipaciones, intentamos intuir hacia dónde van a ir las cosas a partir de las declaraciones, los hechos y las condiciones objetivas, ¿no? Y en ese contexto creo que hay que constatar dos elementos que para mí son súper importantes. La globalización tuvo dos ganadores, el Partido Comunista Chino y Wall Street. El Partido Comunista Chino utilizó sus recursos de manera que favoreciese a su territorio y en ese contexto además elevó el nivel de vida de sus clases sociales. Wall Street lo utilizó para deteriorar su territorio y para crear más pobreza dentro de Estados Unidos y en general dentro de Occidente, ¿no? Claro, cuando hablamos de todo esto y de las condiciones de futuro y tal y cual, no nos podemos olvidar de un elemento esencial. ¿Quién gana y quién pierde? En términos de clases sociales. Uh-huh. O sea, es decir, hacia dónde vamos y en qué medida este proyecto va a ser, lo que salga de aquí, va a tener un recorrido integrador y cohesivo social y territorialmente, o vamos a ir hacia una mayor disgregación y una mayor distancia entre clases y territorios. El proyecto, tal y como está diseñado, es un proyecto disgregador. Lo que pasa es que el anterior también lo era. Es decir, este puede ser peor, ¿no? O mejor, ya veremos, ¿no? Estamos en el principio del partido, queda mucho tiempo, pero el anterior era malo, con lo cual tenemos que construir un proyecto distinto de este y del anterior, ¿no? Y para mí este es el mensaje esencial que tenemos que captar respecto del humor de los tiempos. Por todo esto tenéis que leer El nuevo espíritu del mundo, uh-huh. Política y geopolítica de la era Trump, cómo y por qué el tablero mundial se resquebrajará en los próximos años, porque Esteban ya viene contándolo desde hace mucho tiempo. Juan, tus conclusiones. Bueno, pues está claro que vamos hacia un nuevo orden internacional, ¿no? No es algo nuevo, obviamente, llevamos prácticamente una década de reconfiguración de la globalización, principalmente la administración Biden también iba en esa dirección, por ejemplo, pues atacaba a China, pero con sus aliados, es decir, Japón, Corea, el caso de Europa, etcétera, confrontar todos para contener a China. En este caso no, en este caso Estados Unidos quiere un ataque bilateral contra todos los países, no tiene, digamos, en consideración los intereses de sus aliados. Y ahora lo que vamos a ver en las próximas semanas es qué países entran a negociar con Estados Unidos le impondrá condiciones muy fuertes y cuáles no, y en ese sentido podremos ver una nueva reconfiguración de esa globalización, ¿no? Es decir, cómo se va a reorganizar el mundo. Y después, por añadir también, el caso de China. China acaba de lanzar ahora por la mañana un documento en el que aclaraba un poco cuál es su perspectiva más general, más allá de la guerra arancelaria, y lo que dice es que quiere tender la mano, ¿no?, a que haya negociaciones. Entre el año 2019 y 2020, Estados Unidos, con Trump, y China firmaron un acuerdo comercial que no se cumplió. Y, bueno, pues China aquí un poco vuelve al espíritu de ese acuerdo para volver a llegar a un entendimiento. Pero añade, si con Estados Unidos no podemos llegar a un acuerdo, nosotros tenemos todo el resto del mundo para comerciar y para liderar el libre comercio y el multilateralismo. Yo creo que esta es un poco la conclusión de por dónde pueden ir los tiros en el futuro. Bueno, pues seguiremos analizando estos tiros con gente tan interesante como Esteban Hernández y Juan Vázquez. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Salud y República. Y que la radio os acompañe.